Yo soy Zule Garduño y hoy hablaremos de un libro que ha generado bastante polémica y al mismo tiempo impunidad hacia el derecho de la libertad, de la libre expresión y peor aún, miles de niños y niñas que se han visto afectados por el abuso del poder de políticos y empresarios. Cacho es una periodista, conferencista y es una activista de los derechos humanos. En el 2000 ella construyó una fundación con la finalidad de ayudar a los niños y las niñas que sufrieran alguna violencia. Ella también ha sido reconocida en numerosos lugares por su trayectoria y además por su participación en algunas investigaciones que tienen que ver con el crimen organizado. Es importante mencionar que durante todo ese periodo que ella escribió el libro, pues tuvo que pasar por diferentes situaciones que pues incluso atentaban contra su propia vida. Por ejemplo, para que el libro no fuera publicado, a ella en alguna ocasión le ofrecieron dinero. Ella obviamente no aceptó porque pues a ella le importaba mucho la vida de todos esos niños. Hablaremos sobre lo que es el libro. Al principio el libro te pone en contexto de lo que es Cancún, o más bien un poquito de historia sobre Cancún. Habla que en ese entonces le llamaban la tierra de nadie. Eso quiere decir que incluso varias personas fueron despojadas de su tierra, personas que ya desde ese entonces el poder abusaba de eso para que hoy en día pues se volvieran grandes industrias hoteleras y bueno, ellos ya tenían en la mira que era un lugar que iba a ser turístico, es decir, las playas que ahora vemos tan bonitas, pues no estaban. De hecho, fueron aplanadas y muchas de las personas que viven en ese lugar, que residieron en el comienzo ahí en Cancún, eran arquitectos o ingenieros que venían a hacer la obra y pues se traían a sus mujeres. Personaje en el cual gira toda esta historia que es Zúcar Kuri. Bueno, este hombre es de origen libanés. El libro te pone en contexto de dónde proviene. Dice que él es una persona sumamente sencilla, que pues él no tenía dinero, pero una vez tiene la oportunidad y uno de sus tíos que está en Acapulco le dice, bueno, pues vente, te voy a apoyar. Se va a esta industria que era bastante grande, donde incluso había personas pues poderosas. Entonces él empieza a trabajar para él, pero se vuelve muy altivo y empieza a ser presuncioso y a hacer una santa de cosas que no tenían el caso. El familiar pues les dice, ¿sabes qué? Vete, sale, va y no te quiero en mi vida. Y se va, pero Zucker muy inteligentemente o muy oportuno de su parte lo empieza a extorsionar y entonces él con ese dinero de la extorsión se va a Cancún. Cuando llega a Cancún, entonces a él lo quieren regresar porque pues él no puede estar ahí. Eh, Él no puede estar ahí, lo quieren regresar y cuando él lo quiere regresar, ahí es cuando viene otro personaje importante dentro de su vida y que da un cambio bien intenso ahí en su vida, que es Nasif. Cuando él está ahí, le dicen, ¿sabes qué? Dejen a mi paisano, déjenlo libre y le dan pues parte de la nacionalidad mexicana. Este hombre, como yo les había mencionado, Johnny, Zúcar, era bastante habilidoso para hacer negocios y para hacer incluso relaciones públicas con personas adineradas y con personas poderosas, no solo adineradas, sino poderosas. Entonces, en el trayecto de su vida, él empieza a hacer fuentes de sodas, hace fuentes de sodas y él se vendía como el gran magnate, o sea, él siempre se proyectó como una persona rica, con dinero. De repente empieza a llamar la atención toda esa situación de que, pues, ¿por qué tiene tanto dinero? Porque él llegaba al aeropuerto y decía, ay, quiero ese local, ah,
¿Qué? Entonces todos se sacaban ¿y de dónde proviene todo ese dinero? Él sustentaba que ese dinero venía de sus fuentes de sodas y de algunas tiendillas ahí que abrió, incluso tenía unas tiendas de playeras para los turistas y así. Pero aún así él empezó a hacerse de hoteles y empezó a tener varias propiedades, restaurantes, incluso un restaurante que está dentro del aeropuerto. Y bueno, entonces así es como él empezó a generar su fortuna a través de pequeños negocios. Viene toda esta cuestión de las niñas en las villas de Solimar, que era un hotel. Entonces él tenía una cierta atracción por las niñas, le gustaban las niñas. Incluso su esposa, cuando se casó con él, tenía 15 años, de hecho ni se casó, se fue con ella, porque esta niña, pues, bueno, prácticamente era una niña, pues él la envolvió porque tenía esa habilidad psicológica para envolverla y él se la llevó con ella. Posterior a eso, sale una niña que se llama Emma y entre varias. Ella tiene 13 años y pues a ella también la empieza a envolver con estas cuestiones de que su familia no tiene dinero y le dice, oye, ¿sabes qué? Que yo quiero ayudarte, yo quiero ayudar a tu familia. Hace uso de ese poder que él tenía al ser una persona adinerada, va con su esposa y ahí con su familia le dice a su mamá, ¿no? Pues su mamá de esta niña no tenía un brazo, entonces ella vendía gelatinas y le dice, yo quiero ayudarlo, yo siempre quise tener una niña como la tuya, shalala, entonces yo te voy a dar la oportunidad, te voy a dar trabajo. La gente las amarraba de esa forma, pero lo que no sabía que en sus recámaras él les hacía cosas que no eran correctas. Él les decía que todos los padres hacían ese tipo de cosas. Continuaba, no se saciaba con tan solo hacerlo con estas niñas, sino también eran con niños y al mismo tiempo pues empezaban a involucrar más personas en el ámbito político, donde el libro muestra algunos testimonios, incluso videos, bueno, relata algún video de cómo existen todas esas pruebas porque a él le gustaba grabar y tener la evidencia y después forzar a los niños e incluso extorsionar a estos políticos para que continuara esta red. Él ya estaba generando la prostitución. Él a través de los niños hacía que llevaran más niños y entonces esos niños por necesidad, por dinero y por su inocencia, que bueno, la esposa del tío Johnny, esta era una súper habilidosa para el tema de las redes, de hacer páginas web y entonces ella incluso grababa y les decía a los niños que era una película y entonces ella grababa para después difundir ese material en el cual pues había mucha gente involucrada, había muchísimos políticos, en la mayoría eran priistas, incluso políticos de, se podrá decir, bajo rango, bueno, no, la alcaldesa, su actual, su esposo en ese momento, el presidente del DIF, estando en esas atrocidades, para después Emma, ella decide, después de tener muchas situaciones psicológicas, ella decide ir y contar toda esa historia y todos los medios de comunicación pues fueron sobre de ella, no tratándola como una víctima, sino tratándolo como una persona que porque no hizo y olvidaron el tema tanto de lo que este pederasta estaba haciendo, más bien estaban cuestionando sobre las actitudes de Emma. Durante todo ese periodo se hicieron varias investigaciones, pero curiosamente todas habían sido fallidas. Incluso periodistas lograron estar en donde vendían los discos de donde se, bueno, sí, donde se vendía la pornografía infantil,
Y había muchísimas pruebas para comprobarlo, pero hubo muchos tropiezos durante todo ese tiempo porque ellos no permitían que, pues porque había mucha gente, muchos políticos involucrados, no permitían que esto saliera a la luz. Entonces, durante todo ese tiempo, pues hubo mucha impunidad. Estamos hablando de casi 18,000 niños que fueron abusados desde los 5 años de edad hasta los 15 años, prácticamente todos menores de edad, y pues que habían sido dañados psicológicamente. Cacho hace una gran investigación sobre todo este suceso de manera cronológica, cómo fue sucediendo toda la investigación, cómo fue truncada con los testimonios. Obviamente tuvo que cambiar algunos nombres con la finalidad de proteger a los testigos. Me quedo corta, sustentado. Pues bueno, en el momento que el libro fue publicado todavía estaban en proceso. Desafortunadamente, después de 10 años se hubo una justicia para esas personas y todos esos funcionarios que estuvieron metidos en esas cosas. Algunos estuvieron en la cárcel, algunos no, nada por esta cuestión. Incluso hay una llamada telefónica donde se burlan de ella y de todo su trabajo. Y su libro se ha traducido en varios idiomas para... y bueno, esta es mi pequeña reseña de lo que fue el libro Los demonios del Edén. Yo soy Zuli Gardoño. Gracias.